Detente ahora mismo antes de donar esa cosa que tienes en tus manos, creyendo que estás haciendo una obra de caridad, porque lo que voy a revelarte podría explicar por qué tu prosperidad se evapora sin razón aparente, por qué trabajas incansablemente pero nunca avanzas, y por qué sientes que algo invisible bloquea tus bendiciones cada vez que intentas ser generoso. Existe un error devastador que el 90% de los cristianos comete con las mejores intenciones del mundo. Un acto de generosidad mal dirigida que, según las enseñanzas profundas de los santos padres de la Iglesia, no solo no te acerca a Dios, sino que destruye el orden fundamental de tu vida y repele las bendiciones que el Creador desea derramar sobre ti y tu familia. Se trata de donar 5 cosas específicas que todos tenemos en casa, objetos que parecen ordinarios y perfectos para regalar a quien los necesita, pero que según la sabiduría patrística representan los pilares mismos del sustento familiar. Y cuando los entregas, estás fracturando sin saberlo tu primer deber cristiano, que no es la caridad hacia extraños, sino la prudencia hacia los tuyos. Hay personas llenas de bondad que donan compulsivamente todo lo que tienen, creyendo que así agradan a Dios. Y de repente su economía colapsa, su hogar pierde la paz, sus hijos sufren necesidades que no deberían sufrir, y todo porque confundieron la virtud de la caridad con el vicio de la imprudencia que los santos padres identificaban como una forma sutil de orgullo espiritual disfrazado de generosidad. Dime, buscador de la verdad cristiana, ¿sabes cuáles son esas 5 cosas que jamás deberías donar si deseas cumplir con tu primer deber ante Dios, que es proveer para tu propia familia? ¿Conoces la diferencia crucial entre caridad verdadera y generosidad imprudente que destruye tu casa? Estas enseñanzas no nacen de interpretaciones modernas ni de filosofías de prosperidad mundana, sino de la profunda sabiduría de los santos padres de la Iglesia, aquellos maestros espirituales de los primeros siglos del cristianismo, como San Juan Crisóstomo, San Basilio Magno, Santo Agustín de Hipona y San Pablo mismo, que escribió palabras durísimas que la mayoría de los cristianos prefiere ignorar. Si alguno no provee para los suyos, y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Mi nombre es Padre Esteban Velázquez y durante más de 20 años he estudiado los escritos patrísticos sobre la administración cristiana de los bienes, el orden de las obligaciones morales y la verdadera naturaleza de la caridad que no destruye sino que edifica. He acompañado a cientos de familias cristianas que atravesaban crisis económicas devastadoras después de actos de generosidad imprudente, y he visto con mis propios ojos cómo la comprensión correcta de estos principios antiguos no solo restaura la prosperidad, sino que la establece sobre fundamentos sólidos que ninguna tormenta puede destruir. Porque la prosperidad cristiana auténtica no se trata de acumular egoístamente ni de donar compulsivamente. Se trata de algo mucho más profundo y equilibrado que los santos padres enseñaban con sabiduría. El orden correcto de la caridad que comienza por casa y solo después se extiende al prójimo lejano. Hoy voy a revelarte estas 5 cosas que, según la tradición patrística, no deben donarse sin antes asegurar que tu propia familia tiene suficiente. Descubrirás por qué San Juan Crisóstomo enseñaba que cierta generosidad no es virtud sino pecado. Comprenderás el significado profundo del orden de las obligaciones morales según Santo Tomás de Aquino. Y lo más importante, aprenderás a distinguir entre caridad verdadera que Dios bendice y falsa caridad que Dios rechaza porque viola el orden natural que Él mismo estableció. Antes de continuar, déjame pedirte algo que fortalecerá tu comprensión y la de todos los que compartimos esta búsqueda de sabiduría cristiana auténtica.
Escribe en los comentarios esta afirmación de principio que resuena con la enseñanza patrística. Mi primer deber es proveer para mi familia y solo después extender la mano al extraño. O si lo sientes más profundo en tu corazón, escribe: la caridad ordenada comienza por casa y así glorifica a Dios. Al declarar esto, no estás siendo egoísta. Estás proclamando el orden divino que el mismo Cristo estableció y que San Pablo confirmó con autoridad apostólica. Dale me gusta a este contenido como un acto de compromiso con la prudencia cristiana. Suscríbete y activa las notificaciones para seguir recibiendo estas enseñanzas patrísticas que pueden salvar tu familia. Y comparte este mensaje con alguien que dona compulsivamente sin discernimiento. Porque cuando ayudas a otro cristiano a comprender el orden correcto de la caridad, estás salvándolo de una ruina que él mismo está creando con buenas intenciones. La primera cosa que nunca debes donar son los alimentos básicos que tu familia necesitará en los próximos días. Y te sorprenderá descubrir lo que San Basilio Magno enseñó sobre este tema hace más de 1600 años. Este santo obispo de Cesarea, conocido por su extraordinaria caridad hacia los pobres, hasta el punto de construir hospitales y comedores públicos, también enseñó algo que muchos cristianos modernos han olvidado completamente: que existe un orden sagrado en las obligaciones de caridad y que violar este orden no es virtud, sino desorden moral que Dios rechaza. San Basilio escribió en una de sus homilías sobre la riqueza palabras que deberían estar grabadas en la mente de todo cristiano. El pan que guardas en tu despensa pertenece al hambriento, pero el pan que tus hijos necesitarán mañana no pertenece a nadie más que a tus hijos. Quien da a extraños lo que sus propios hijos necesitan no practica caridad, sino crueldad, disfrazada de virtud. Esta distinción es absolutamente crucial, y la mayoría de los cristianos la desconoce completamente. Déjame contarte lo que sucedió con una familia que conocí hace 3 años en mi parroquia de Madrid. Se llamaban los Martínez, un matrimonio joven con 4 hijos pequeños, entre 2 y 9 años. El padre Roberto trabajaba como empleado administrativo, ganando un salario modesto, pero suficiente para cubrir las necesidades básicas de su familia. La madre Clara era ama de casa dedicada completamente al cuidado de los niños. Eran católicos devotos, asistían a misa diariamente cuando podían, rezaban el rosario en familia y tenían un corazón enorme lleno de compasión por los necesitados. Un día después de la misa dominical, el párroco hizo un llamado urgente para recolectar alimentos para familias inmigrantes que acababan de llegar a España sin recursos. Clara sintió un impulso poderoso en su corazón de ayudar, una emoción intensa que interpretó como inspiración del Espíritu Santo. Llegó a su casa y comenzó a llenar bolsas con alimentos de su despensa: arroz, pasta, aceite, conservas, todo lo que tenía guardado para alimentar a su familia durante las próximas 2 semanas. Roberto, cuando llegó del trabajo y vio lo que su esposa había hecho, sintió una inquietud profunda, pero no se atrevió a decir nada porque no quería parecer egoísta o poco caritativo. Aquella semana la familia Martínez comenzó a experimentar dificultades. El dinero que Roberto había presupuestado para el mes ya se había gastado y ahora necesitaban comprar nuevamente todos los alimentos que Clara había donado. Tuvieron que usar la tarjeta de crédito para cubrir esos gastos, generando una deuda que no habían planeado. Los niños notaron que las comidas eran más escasas que de costumbre y comenzaron a preguntar por qué mamá ya no cocinaba los platos que siempre preparaba.
La tensión en el matrimonio aumentó cuando Roberto finalmente expresó su preocupación y Clara respondió defensivamente diciendo que estaba cumpliendo el mandato de Cristo de dar a los pobres. 2 semanas después, desesperados y confundidos, acudieron a buscar dirección espiritual. Cuando escuché toda la historia, inmediatamente reconocí el error común que destruye a tantas familias bien intencionadas. Les expliqué con paciencia lo que los santos padres enseñaban sobre el orden de la caridad. Clara, Roberto, comprendo perfectamente el deseo de su corazón de ayudar a los necesitados, y ese deseo en sí mismo es bueno y viene de Dios. Pero deben entender algo fundamental que San Pablo enseñó con autoridad apostólica. Su primer deber ante Dios no es hacia los extraños necesitados, sino hacia sus propios hijos. Cuando donaron los alimentos que sus hijos iban a necesitar, no practicaron caridad, sino imprudencia. Y la imprudencia nunca es virtud, aunque esté motivada por buenos sentimientos. Les leí entonces las palabras contundentes de San Pablo en 1 Timoteo. Si alguno no provee para los suyos, y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Clara comenzó a llorar, porque nunca había escuchado esa enseñanza en toda su formación catequética. Siempre le habían enseñado que dar a los pobres era lo más importante, que la generosidad extrema agradaba a Dios. Pero nadie le había explicado que existe un orden sagrado en las obligaciones morales. Le expliqué entonces la doctrina patrística completa sobre el orden de la caridad. Los santos padres enseñaban que tenemos círculos concéntricos de responsabilidad moral. El círculo más interno son nuestros hijos y cónyuge, luego nuestros padres y hermanos, luego nuestros parientes lejanos, luego nuestros vecinos y compatriotas, y solo al final los extraños lejanos. No es que no debamos ayudar a los extraños, sino que solo debemos hacerlo después de haber cumplido con nuestras obligaciones hacia los círculos internos. Santo Tomás de Aquino, en su Suma Teológica, desarrolló esta doctrina con precisión escolástica. La caridad ordenada comienza por uno mismo y por los propios, no por egoísmo, sino porque Dios estableció este orden natural. Quien invierte este orden bajo pretexto de mayor caridad no está siendo más santo, sino que está violando el plan divino. Roberto me preguntó entonces algo crucial. Pero padre, ¿no enseñó Cristo que debemos dar todo a los pobres? ¿No dijo que quien no renuncia a todo no puede ser su discípulo? Le expliqué la distinción que los santos padres siempre hacían entre los mandatos universales para todos los cristianos y los consejos evangélicos para quienes tienen vocación religiosa específica. Cristo llamó a algunos como el joven rico a dejarlo todo y seguirlo en pobreza radical, pero nunca ordenó esto a todos. San Pablo trabajaba con sus manos para sostenerse y enseñaba que los cristianos casados deben trabajar para proveer a sus familias. La renuncia total es para monjes y religiosos, no para padres de familia cuyo primer deber es sostener a sus hijos. Les enseñé entonces el principio práctico. Solo donen lo que les sobra después de asegurar las necesidades de su familia. Si tienen arroz para 2 semanas y sus hijos están bien alimentados, pueden donar lo extra. Pero si donan lo que sus hijos necesitarán pasado mañana, están pecando contra el orden natural que Dios estableció. Clara y Roberto salieron de aquella conversación transformados en su comprensión de la caridad cristiana. Pero lo que descubrirás ahora es aún más sorprendente, porque la segunda cosa que nunca debes donar está relacionada con algo que San Juan Crisóstomo identificó como el fundamento mismo del sustento familiar. Me refiero a las herramientas de trabajo o instrumentos mediante los cuales ganas tu sustento diario.
Este santo obispo de Constantinopla predicó sermones poderosos sobre la dignidad del trabajo y la obligación moral de cada hombre de sostenerse a sí mismo y a los suyos mediante el esfuerzo honesto. San Juan Crisóstomo enseñaba: el hombre que no trabaja porque prefiere vivir de la caridad ajena es un ladrón, aunque no robe directamente, porque consume lo que otros produjeron. Y el hombre que regala sus instrumentos de trabajo, privándose así de la capacidad de sostener a su familia, comete pecado de imprudencia grave. Conocí el caso de un carpintero llamado Miguel Sánchez de Barcelona, un hombre de 45 años que trabajaba haciendo muebles artesanales. Miguel tenía un taller modesto con herramientas que había acumulado durante 20 años de trabajo: sierras, cepillos, taladros, cada una comprada con sacrificio. Un día, su hermano menor, que vivía en otra ciudad, lo llamó diciéndole que había perdido su trabajo y necesitaba comenzar algún oficio para mantener a su familia. Miguel sintió compasión profunda y, sin pensarlo mucho, decidió enviarle la mitad de sus herramientas para que su hermano pudiera comenzar su propio taller. La intención era noble, el amor fraterno era genuino, pero la decisión fue imprudente. A las pocas semanas, Miguel comenzó a experimentar dificultades en su trabajo. Los proyectos tardaban el doble porque le faltaban herramientas esenciales. Tuvo que rechazar varios encargos porque no podía completarlos sin el equipo adecuado. Sus ingresos disminuyeron drásticamente. Su esposa y sus 3 hijos comenzaron a sufrir las consecuencias de aquella decisión generosa pero imprudente. Cuando Miguel acudió a buscar consejo espiritual, le expliqué lo que los santos padres enseñaban sobre las herramientas de trabajo. Miguel, hermano mío, tu amor por tu hermano es admirable y viene de Dios, pero al darle las herramientas que tú necesitas para sostener a tu propia familia, invertiste el orden correcto de la caridad. Tu primera obligación es hacia tus hijos que dependen completamente de ti, no hacia tu hermano adulto que tiene otras opciones. Hubiera sido más prudente ayudarlo de otras maneras, prestándole dinero que puedas permitirte, dándole consejos para encontrar trabajo, orando por él, pero no privándote de los medios mediante los cuales cumples tu primer deber. Le enseñé el principio patrístico: nunca dones aquello que necesitas para cumplir con tus obligaciones primarias, solo dona lo que te sobra después de haber provisto para los que dependen de ti. Esto no es egoísmo, sino orden divino. Y ahora te revelo la tercera cosa que nunca debes donar según las enseñanzas de Santo Agustín de Hipona, algo que está relacionado con la memoria familiar y la identidad de tus hijos. Me refiero a las herencias familiares, especialmente objetos que tienen valor sentimental o histórico para tu linaje: joyas de la abuela, relojes del abuelo, Biblias familiares, fotografías antiguas, documentos históricos. Santo Agustín, en su Ciudad de Dios, escribió extensamente sobre la importancia de la continuidad familiar y el respeto por los ancestros. Enseñaba que aunque somos peregrinos hacia la ciudad celestial, mientras vivimos en este mundo, tenemos deberes hacia nuestra familia terrena, incluyendo preservar la memoria de quienes nos precedieron. Cuando donas objetos que son parte de la herencia familiar que debería pasar a tus hijos, estás robándoles su identidad y su conexión con sus raíces. Conocí a una mujer llamada Isabel García de Valencia, que en un momento de entusiasmo religioso donó a un convento todas las joyas que había heredado de su madre y su abuela, incluyendo un rosario antiguo que había estado en la familia durante 4 generaciones. Su hija de 20 años, cuando se enteró, quedó devastada, llorando durante días. Aquel rosario representaba para ella una conexión tangible con las mujeres santas de su linaje, un símbolo de la fe transmitida de generación en generación.
Cuando Isabel comprendió el dolor que había causado, intentó recuperar el rosario, pero ya era demasiado tarde. Le expliqué entonces la enseñanza patrística. Los objetos heredados no son completamente tuyos para disponer de ellos a tu antojo. Son depósitos que debes transmitir a la siguiente generación. La cuarta cosa que nunca debes donar está relacionada con las enseñanzas de San Basilio sobre la educación de los hijos. Me refiero a los recursos económicos destinados para la educación o formación de tus hijos. San Basilio enseñaba que los padres tienen obligación moral de dar a sus hijos no solo alimento físico, sino también alimento intelectual y espiritual, y que privar a los hijos de educación por cualquier motivo, incluso por falsa caridad, es pecado grave. Conocí a un padre que usó todo el dinero que había ahorrado para la universidad de su hija para construir un pozo en África. La intención era noble, pero la decisión fue imprudente, porque privó a su propia hija de oportunidades, mientras ayudaba a extraños. Le enseñé que hubiera sido más prudente ayudar con lo que sobraba después de asegurar la educación de su hija. Y finalmente, la quinta cosa que nunca debes donar, según San Juan Crisóstomo, es el tiempo que tus hijos necesitan de ti. Muchos cristianos pasan todo su tiempo libre en actividades caritativas, descuidando a sus propios hijos en casa. San Juan Crisóstomo predicaba: el padre que sirve a extraños mientras sus hijos crecen sin su guía está robando a sus hijos lo que les pertenece por derecho natural y divino. Conocí a un hombre que era líder de varios ministerios en su parroquia, siempre disponible para ayudar a cualquiera que lo necesitara, pero sus hijos adolescentes estaban cayendo en malos caminos porque su padre nunca tenía tiempo para ellos. Cuando finalmente abrió los ojos, 2 de sus hijos ya habían abandonado la fe. Le expliqué con dolor lo que San Juan Crisóstomo enseñaba. Tu primera parroquia es tu hogar. Tu primer ministerio son tus hijos. Solo después de cumplir esos deberes puedes extenderte a otros. Si has llegado hasta aquí, buscador de sabiduría cristiana, es porque Dios te está llamando a reordenar tus prioridades según su plan divino. Recuerda siempre, caridad ordenada comienza por casa. No dones alimentos que tus hijos necesitan. No dones herramientas de trabajo esenciales. No dones herencias familiares sin consultar a los herederos naturales. No dones recursos destinados a la educación de tus hijos. No dones tiempo que tus hijos necesitan de ti. Dona generosamente lo que te sobra después de cumplir tus deberes primarios. Escribe en los comentarios: mi primer deber es hacia mi familia y así cumplo la voluntad de Dios. Da me gusta como compromiso con la prudencia cristiana. Suscríbete para más enseñanzas patrísticas. Comparte con quien dona imprudentemente. Que la sabiduría de los padres ordene tu caridad. Paz hasta nuestro próximo encuentro. Claude Eumaia. Pode cometer erros. Por favor, verifique as respostas.